Okay, when I started to record this, my phone stopped, so I lost all the job I did here. Cuando empecé a grabar esto, mi teléfono se paró y la cámara no pudo seguir grabándolo. Así que tuve que liberar memoria. Right now I am redraw everything again for you. Voy a dibujar todo otra vez de nuevo para ustedes, porque se perdió esa parte de la grabación. Bueno, empezamos con la esfera nuevamente y marcamos el espacio para la cruz. Start with the sphere again, the ball, and creating the space for the cross. When I do that, I have the chance to structure the form in a very regular way, estructurar la forma de una manera bastante regular. Ya con esta parte hecha, ¿verdad? Comenzamos a detallar. Yo puedo de alguna manera acercar la imagen para que ustedes no pierdan detalle de lo que vamos a hacer ahora. I'm gonna close my phone, and that way you can see with more detail what I'm gonna do right now. Okay. Let's start with the eyebrows. Vamos a empezar con las cejas y the glabella and the nasal bone, la glabela y el hueso nasal. Cuando hago esto, yo inmediatamente comienzo a crear relaciones. When I begin to do this, I begin to establish relations between both sides of the face. I mean, this side, you see? And I try to establish the position of the eye and connect it in the best way possible. Trato de conectar los lados del rostro de alguna manera con trazos suaves para que me quede balanceado. I'm gonna create balance when I do this, so I try to establish this. 1, 2, 3. Let's go in here. And I go to the next eye. Voy para el otro ojo. 3 espacios, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y estoy de alguna manera procurando que se vean más o menos similares, aunque no iguales, porque este lado está más grande que este, porque está más cerca de nosotros. This side is probably the eye looks a little bigger than this because this one is close to us, more close than it, of course. And what I try is to establish these relations, you see, with very simple traces. This one here is the point when you can begin to see the frontal plane of the nose. Aquí es donde empiezas a ver el plano frontal de la nariz. Y aquí desciende esto. This go like this. It's communicating in this way. See, 1, 2, 3. Se comunica así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y el grosor de la nariz, the extension of the nose, can be established from lagrimal to lagrimal. De lagrimal a lagrimal, tú sabes que ese es el ancho, porque es más o menos, está cubriendo el largo del ojo, ¿no? Así que empezamos a dibujar la nariz. The way we establish the planes of the nose stroke. Aquí establecemos la forma de la nariz, sus planos y la posición de las aletillas de la nariz. Para dibujar la boca es siempre recomendable hacer la abertura de la boca en vez de tratar de dibujar otros elementos. Primero dibujamos la abertura de la boca. First we draw the open of the mouth like this, the filter. At this point perhaps we can add the lips. Podemos agregar ahora los labios y el rincón de la boca, the corner of the mouth, side by side, bottom lip, el labio inferior y la elevación, and the elevation, you see, this plane of elevation, and there you go to the chin, the
try to establish the relation of mass here, the form, you know, like that. And feeling this curvy edge, siento esta forma curveada del borde y planteo el volumen de el mentón. So I can feel the change to create the volume here. See that? Like that. So I go out with the cheekbone, salgo con el pómulo y dibujo mejor eso. Aquí tengo las cejas, ¿ya? Sencillo, pero efectivo. Very simple but effective. Here goes the superciliar arc, like that. I establish pretty clear the cross because I don't want to you lose that in the middle of the drawing. No quiero que pierdan de vista la cruz, así que ahí la vuelvo a redibujar. Bajando por acá voy a encontrarme con el pómulo. This is the cheekbone inside, you see, this, like that. Y el plano frontal, the frontal plane of the face. You can establish too the shape of the bone here. You can feel the form like that, and of course align with the eyebrow, alineado con la ceja. La altura máxima de la oreja puede comenzar donde están los ojos. You can begin the ear exactly where the eyes are here. There is the thing, you see, start there, go to the top, align with the eyebrows, and go to the bottom of the nose, and you have the limits of the ear. Así que tú lo que haces es que buscas la posible posición de los ojos, empiezas a dibujar la oreja, llegas en la altura hasta donde están las cejas, comienzas a descender y terminas a la altura de la nariz, la base de la nariz. Y ya tienes más o menos allí esto, ¿verdad? Ahora comenzamos a cerrar todo el contorno de la cabeza, sin olvidar el volumen del plano frontal. We begin to close all this without forget the frontal plane of the head. It's very important to have this one pretty well established, you see, pretty well established. So this is the position. This is like this, 1, 2. There is a point when you begin to see the hair. El cabello empieza allí, en esta parte, y tú empiezas a dibujar esa parte, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que vas a tener que aumentar el tamaño acá porque el pelo tiene un volumen. You need to increase the size of the cranium because the limits of the ball change a little bit because, you know, the mass of the hair, siguiendo la forma de la masa de el cabello. Y ya tenemos la primera. No olvides los ángulos. Don't forget the angles, you see. You need to establish this because these are very important things, you know. These are more effective than the round thing, than the organic description. Geometry is a very useful tool when you are drawing. It's really important. Remember that. La geometría es una herramienta muy importante cuando estás dibujando porque te ayuda a entender y a describir la forma. Así que esta es la primera forma, como tú ves aquí. Is the evolution, you see. Start there, go to this middle point of information, and you finish with this at the end. Vamos a dibujar la siguiente. Let's go to draw the next one. And again, I will try to open the close-up, and that way you can follow me much better. In this case, again, we confirm the shape. Vamos a confirmar la forma
de la cabeza, ¿verdad? Estableciendo primero esto y repetimos lo mejor que podamos los pasos anteriores. We'll redraw exactly in the same way everything. This is the 50% more or less. You can check that only to be sure of that. You see, this one is like this. This one is like this. A little up here, and check again. How I know? I don't know. I perhaps it's because I have many years doing this drawing, and my eyes in some way are training to discover immediately if something is not working well. It looks funny, you know. ¿Cómo lo sé? No te lo puedo decir porque mis ojos debe ser que están ya como entrenados y cuando algo está como rarito lo puedo identificar y paro allí y lo reviso porque estoy recibiendo la alarma. Okay. So this is the cross. Aquí está la cruz. Los ojos van a estar aquí. The eyes. And more or less here will be the nose. So I have this proportion. This model 1, 2, you see? So it's 1, 2, 3. And I have the 50% here. 3.5 is exactly the relation of size. 3 partes y media es la relación de tamaño que hay. 1, 2, 3 y media hasta el tope de la cabeza. Okay, so I can make few marks here to establish the other relations of size and distance, the features, y establish the position of the cheekbone. Hago la relación de tamaño de los elementos del rostro, posiciono los pómulos y hago, como tú ves, una especie de boceteado general sin entrar en detalle. ¿Okay? Yo sé que esto va a crecer un poco por el pelo, así que puedo hacer eso de una vez. Yo sé que las orejas van a estar entre este punto y las marco de una vez. ¿Okay? Eso es más o menos lo que yo hago y sobre eso entonces empiezo a dibujar. What I do is exactly try to fill in the relation of distance and size of the features, and when I have that, I begin to redraw using the information I make first as a guide, but they are not exactly what will be at the end because perhaps I changed my mind in the way. So it's only something to start, but no something definitive or completely accurate in the beginning. Okay, so it's something that you draw to adjust and improve. Es algo que tú haces al principio solamente para ajustar e irlo mejorando a medida que trabajas, pero que no significa de ninguna manera que es perfecto, que tú puedes cambiar tu opinión en la manera en la que mientras vas dibujando. Tú puedes decidir que, sí, pero no estoy de acuerdo, puede ser un poquito más arriba, se ve mejor un poquito más abajo, ¿ves? Empiezas a hacer todo eso. Primero con marcas pequeñas, ¿ves? Marcas pequeñas, no trates de hacer nada definitivo, no es así que se dibuja, sino como que te vas acercando al objetivo. You are going close, little by little to your perception. That's exactly the thing. Tú vas acercándote a tu percepción. Your perception is related with your taste and idea of beauty or idea of what do you think is really looks better. Okay, so it's something, some kind of personal aesthetics. Estoy hablando de algo que es como una estética personal, donde tú puedes dibujar y puedes hacer las cosas siguiendo tu gusto o por lo que tú entiendes que está bien, ¿verdad? Como algo estético, como algo que te complace.
Y entonces esa es la manera en la que realmente tú lo vas a dibujar, siguiendo ese instinto, ¿verdad? Es un instinto que también se va a desarrollar. Okay, let's draw this, you see? Now the eyes, I use this as a reference. It's coordinates, vertical, plumb lines, you see? Pam, pam. So I have this distance here, and I have now a similar distance from side to side. That means it's 1, 2, 3, okay? In that point, you begin to feel the form first. You see, feel the form first. And after that, you try to draw, to establish the position in a more specific way. Una manera más específica. Cuando ya tienes más o menos situado eso, ya tú empiezas a mejorar lo que estás dibujando, ajustándolo para que quede como tú quieres. Puedes agregar detalles como el párpado inferior o parte del párpado superior, ¿ves? Cosas así. Certificas la posición de las cejas. You now redraw the shape of the eyebrows. Take in consideration this space here. It needs to be like this. Many people draw this pretty close, but this one are separated. See, it's a space here. It's a space here. You need to be careful with that. The density of the eyebrow too, something like that, and go to size, side by side, to reach the cheekbones. Así que vas a llegar ahora finalmente a los pómulos, ¿ves? Trata de sentir todo esto a medida que vas dibujando para que te quede bien. Fíjate como aquí se eleva el plano de la frente, ¿ves? This plane here needs to be established to feel the form, to feel this, see? To feel this shape here. And you go in this way, following to the hairline here, side by side. Side by side. Whatever you do on one side, do it immediately in the other. Don't try to finish one side and go to the other, because that is a perfect way to fail. Never do that. Try to be in everything at the same time. See, jumping. Don't stay too much in any place. Jumping from one side to another. Try to establish the relations. You see, establish the relations, and that way you have a better chance to get something really nice. Okay, I'm gonna try to establish here this distance. I feel is a little longer here, so I do it less. No here, a little up, and I create the open of the mouth. Yo trato de establecer esto mejor porque sentía que estaba un poco larga, ¿ves? Y subí un poquito la boca para mejorar la apariencia. Ya veía cómo más o menos se iba a ver. Entonces ya puedo, ¿ves? Se ve mejor ahora, ¿te das cuenta? Ya puedo controlarlo. Marco las comisuras, puedo hacer algo para el labio superior, ¿ves? No big deal. I can create the shape now much better with more control. Elevation here. And this volume, I need to establish this volume immediately. See? Now the frontal plane, limits, and goes to the jaw, la mandíbula, just in the point with you see the position of the mouth right here. See? You begin to go down. Justo cuando llegas a la posición de la boca, tú empiezas a bajar desde las mandíbulas hasta llegar al frente del rostro. De esa manera se ve bastante equilibrado, porque si bajas más o te quedas arriba, se ve un poquito raro. As you begin up or down, looks a little strange. So I feel, I see in the case of Loomis, he do the same thing. He create this relation more or less, and over that he draw the
the point when the jaw begins to descend to the chin, see, and feel this movement. It's a sensation. Okay, I need to establish now the ears, and I know they are around here. Okay, and don't try to do details, because again, these elements are in a recessive plane, un plano recesivo. No trates de hacer muchos elementos en la oreja. Recessive plane. I'm sorry for my Shakespearean thing. Okay, it's hard to say that. Okay, this guy, and the ears are aligned with the bottom of the nose. So this is the point when I'm gonna do that. Now this one gonna be a little more bigger, and the moment go up, and again the mass of the hair, you see, are over the spheric shape. I do the same thing here. Try to visualize and draw. Visualize first. Before you do a single trace, you need to visualize. Antes de que hagas ningún trazo, tú tienes que visualizar. Tienes que ver más o menos, antes de hacerlo, cómo se puede ver. ¿Ves? Cómo se puede ver. Y de esa manera es que tú puedes tener algún control. Es una cosa extraña, difícil de explicar, pero, hombre, así es como funciona. ¿Qué te puedo decir? Okay, now I need to establish the position of the hair. Look at this. This one here. And now you begin to draw this, following the shape. And we finish with this one. Okay, finish with this one. That's the frontal view. Don't forget the cross. Esta es la vista frontal. No te olvides de la cruz. Ok, vamos con la última para terminar este ejercicio, que tiene dos partes. En la primera parte pueden ver la construcción de los 6 estados anteriores. Entonces en esta estamos haciendo el acabado parcial de estas vistas. Okay, let's draw here again. We try to follow this again. See, start like this, go to this point here, and finally more details for the structure of the head. Proportion is very important. Equilibrium is very important. Relation of or idea of what you think looks good or is important. You know, it's the way we begins to develop our aesthetics. Es la manera en la que empezamos a desarrollar nuestra estética. Lo que nos gusta, cómo queremos que se vea, cómo queremos que pueda funcionar, que creemos que pueda funcionar bien, y esa es la manera en la que tú vas creando como un gusto personal. Eso eventualmente se va a convertir en lo que la gente llama o cataloga como estilo. O sea, pues eso lo pintó fulano. ¿Cómo lo sabes? Él dibuja así. Eso es lo que es el estilo. El estilo no es algo lejos de eso. And that way you develop what many people understand as style, okay? Following your aesthetic, following your own way to understand what you try to express with your drawings. And it's not a special thing. It's something who comes out eventually when you draw constantly. And you will see your drawing looks like your drawing. Okay, look, you don't need to search for that because you already have it. The only thing is, since you don't practice, you don't have enough
exercising, is not visible. But in the moment you begin to draw, and repeat this exercise and drawing from life, and especially with quality of time, I mean at least 2 hours every day, you begin to see something is happening, Vas a ver que algo pasa si dibujas así todos los días un ratico, 2 horas por lo menos, que algo está pasando, que tu dibujo cada vez se ve como diferente. Hoy estoy haciendo esto de una manera que ahora se ve mejor, ¿no? Se ve como más natural todo. Esa es la cosa, se ve natural. Y me identifico con eso. Es decir, yo lo que hago me gusta, creo que estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo o no, quiero mejorarlo, tú sabes, ese tipo de cosas. So little by little, whatever you have emerged and is visible, and everybody can see that. Everybody can see that. Eventually, that is exactly what will be what everybody calls style. Eso va a ser lo que todo el mundo llama estilo. ¿Ves? Entonces no lo busques, ya lo tienes, solo desarrollalo, ponlo en práctica y va a aflorar, no hay problema. ¿Ves lo que estoy haciendo? Estoy haciendo mi layout general, tratando de ubicar los elementos muy rápidamente, lo mejor que pueda, para luego entrar a detallar. ¿Ves? Aquí, igual que en la parte de arriba, exactly in the same way, in the top here, it show the bone, zygomatic bone. Okay, it's have this shape and goes in this way and create this volume here. Remember, this goes like this goes in this way, this goes in this way. We have the structure, we have the place to draw. I mean, if I know where it is, I have chance to make a good drawing. Okay, let's draw now. Again, whatever I draw first don't means it's perfect. Otra vez, lo que te digo, lo que sea que dibujé con el rojo no significa que está perfecto y puedo mejorarlo ahora, siguiendo ya mi criterio, ¿verdad? Tratando de que se vea mejor todo si es posible. Todo esto es un layout básico que no implica que debe ser repetido, seguido o repasado. Simplemente es un punto de partida. El plano frontal is, again, let's go to this point here and go up and follow the shape of the form of the nose, see? Nose stroke. Seguimos haciendo ahora la forma de la nariz, las aletillas, buscamos esa forma, ese diseño que está allí, que le da forma a toda esta parte, ¿ves? De la nariz y nos ayuda a sentir que está proyectada, que sale. This is a very nice way to establish the direction. That's the reason I start with the nose. It's not a secret in this. I mean, it's something you can do to make it easy for you, okay? Don't try to swing against the force of the water, because in that way you're gonna lose this. So this is the glabella, you see? Glabella, go in like this, go out like this, establish this plane, and this is the position of the eye. This is one eye, 2 eyes, 3 eyes. Okay, let's draw better that. Y
improving the shape all the time. Look at this distance here, see? It's very nice. It's a great guide to draw. One of the very good artists in comics is Alex Raymond. He was really a great draftsman, and he was very good. Established the elegance. That's the name. That's the terminology. I perfect to describe this thing. Is he draw in a very elegant way, and in Flash Gordon, the series, you can see how good it was. He tried to work too in illustrations, but he died so soon in an accident. Un dibujante muy bueno, que era muy elegante dibujando, que hacía estas cosas muy bien, fue Alex Raymond. Alex Raymond fue el creador de Flash Gordon y murió prematuramente en un accidente de tránsito. Y es una lástima porque un talento así, hombre, es una lástima que se nos vaya de esa forma tan, no sé, una forma inútil realmente. A Raymond le gustaba correr carros y terminó de mala manera por eso. Un accidente, exceso de velocidad, corriendo un carro, murió. Una lástima, de verdad. So Raymond was very good doing faces, heads, and expressions, especially expressions. But the most really remarkable in Raymond is the elegance he have when he draw. Lo verdaderamente remarcable de Raymond era la elegancia. Era un dibujante elegante, ¿no? A la manera de Loomis, tú sabes. Loomis tiene una gran elegancia cuando dibuja. It's exactly, I can say the same thing of Loomis. He was very elegant, you know. He draw with elegance, and that is perhaps the attractive of his work. Ese es precisamente lo atractivo de su trabajo, que era elegante, ¿ves? Buscar eso que se mueva de cierta manera para capturar la esencia. So try to capture here what he beautiful expressed in the original, in the book. And this movement like that, you see, is the hair is moving like that. This is the position of the ear. Again, I don't try to overdraw to make more than he have in the book. We have the chance to develop something with more detail, more finish in other exercise. In this first part of this series, what I try to do is exactly what he have, and little by little you will see we begin to increase the details, especially when we finish to explain the shape of the head and begin to do the features and planes and light and shadow, all that things, you know. I promise I gonna go all the way with Loomis explaining everything, you know, everything. Yo voy a tratar de ir, a medida que hago esto en el libro de Loomis, voy a tratar de ir exactamente como el maestro lo hacía, y también voy a ir agregando más detalles a los dibujos. Una vez que salgamos de la parte de la construcción, empezaremos a hacer cosas más acabadas, con mucho más detalle,
realistas y van a disfrutar mucho, porque yo lo disfruto mucho ya dibujando una cosa completa, ¿verdad? Con todos los detalles, las luces, la sombra, todo ese tipo de cosas que es lo que realmente nos gusta cuando estamos dibujando. Okay, this is the head in 3/4 with a low point of view. We are looking this one from this axis, this axis here, and the perspective. But I don't want to put too much information in that right now. Okay, this is the complete sequence from the top to the bottom. You can see how we develop all the sketches. Viéndolo desde arriba abajo puedes ver cómo empezamos, ¿verdad? Desde lo básico hasta el momento en que desarrollamos el sketch y lo colocamos allí. Ok, esto es todo por ahora. This is all for now. I will see you soon in the next exercise. And we get probably a more complete view. And especially pay attention to the features in relation of size and distance of the elements. Vamos a tomar esto con más cuidado la próxima vez, porque ya no solamente vamos a dibujar esto que estamos viendo, sino más detalle. Nos vamos a acercar a la cara para establecer con cuidado todos los elementos que tenemos que tomar en consideración para poder desarrollar el dibujo. Thank you very much. We will see you in the next video. Gracias, nos veremos en el nuevo video.